Vamos ahora a resolver ejercicios de la pregunta número 9. Recuerden que es fundamental que resuelvan o que entiendan todos los ejercicios de la pregunta 9. Es muy importante porque tiene muchas probabilidades de aparecer en los exámenes. Dos de sus compañeros habían tenido problema para poder entender el ejercicio 9H. Eso lo voy a resolver al último, ¿sí? Vamos a resolver primero el ejercicio 9D. Por si alguno no lo pudo resolver. Nos dan x más 2 dividido por x más 1 es mayor o igual a 0. Recordemos, cuando nosotros tenemos una fracción en el primer miembro, ¿sí? Estamos frente a inecuaciones fraccionarias. Inecuaciones porque tenemos acá el símbolo mayor, ¿sí? Ahora, nosotros, para resolver este tipo de ejercicios, en la clase anterior, yo les enseñé a utilizar la regla de signos, ¿sí? Para poder utilizar la regla de signo, el segundo miembro tiene que ser 0 y el primer miembro tiene que estar unificado. Observemos, el segundo miembro es 0 y el primer miembro ya está unificado, es decir, tiene que ser una sola fracción. Entonces, ahora sí podés utilizar la regla de signos. Primero, hay que obtener los puntos críticos, es decir, el numerador lo igualás a 0. El denominador tiene que ser distinto de 0. Recuerden que el denominador nunca puede ser 0. Por esa razón es distinto a 0. Despejás la variable x. Nos queda menos 2. En este caso también despejás la variable x. Nos queda menos 1. Bien. Hemos encontrado los dos puntos críticos. Bien. Ahora, los puntos críticos son el menos 2 y el menos 1. Hay que escribirlo de forma ordenada. No pasa nada si vos escribís el menos 1 primero y luego el menos 2. No pasa nada, ¿sí? Bien. Ahora construís la recta numérica. Vamos a construir una recta. A la derecha están bueno, está el más infinito, a la izquierda el menos infinito. Ubicás los puntos críticos. Es menos 2 y menos 1. El menos 2 va con un círculo pintado por lo siguiente, ¿sí? Porque nos dice mayor o igual a 0. Como tenés la raya en la parte inferior, por eso va el círculo pintado. El menos 1 debería ir con un círculo pintado porque acá nos aparece la raya en la parte inferior, pero no puede ir pintado por lo siguiente, porque acá nos dice que es distinto. Y la otra razón es porque el menos 1 surge del denominador. Acordate que el denominador nunca puede ser 0. Por esa razón va un círculo sin pintar. Entonces, en la clase anterior les había enseñado a utilizar la regla de signos. Siempre va de derecha a izquierda, ¿sí? Voy a explicar esta parte para los nuevos alumnos, porque hay algunos que se sumaron recién en estos días. Siempre va de derecha a izquierda. ¿Con qué signo tenés que arrancar? ¿Quién decide eso? Decide lo siguiente. Nos vamos a la fracción. ¿Qué signo tiene X? Del numerador. Tiene signo positivo. ¿Qué signo tiene X del denominador? Tiene signo positivo. Más entre más es más. Entonces, como te resultó un más, arrancas con el signo más.
Luego, un signo menos, siempre va de esa forma, ¿sí? Y continúa un signo más. Y así consecutivamente. Voy a revisar, me parece que tengo una consulta por el chat. ¿Por qué uno no va pintado? Bien, en primer lugar es -1, pero sí te entendí la pregunta. Bien, el -1 va con un círculo sin pintar por lo siguiente. Si bien es cierto, debería ir pintado porque nos aparece el símbolo igual, ¿sí? Pero fíjate que el -1 surge del denominador y el denominador nunca puede ser 0. ¿Qué ocurre si vos considerás el -1? Si considerás el -1 y lo reemplazás acá, nos queda 0. Y eso no puede ocurrir. Por más que tenga la raya en la parte inferior, los puntos críticos que surgen del denominador siempre van a ir con un círculo sin pintar. Siempre. Bien, regresamos a la resolución del ejercicio. Bien, arrancamos con signo más, luego va un signo menos, un signo más y así sucesivamente. ¿Sí? Por cada intervalo vos vas cambiando el orden de los signos. Ahora, ¿cuál sería la respuesta de este ejercicio? Lo siguiente, X pertenece, perdón, me olvidé pintar una parte. Como nos dice mayores a cero son los positivos, entonces pintas toda esta parte. Pinto toda esta parte porque arriba tengo el signo positivo, por esa razón, ¿sí? Entonces vos decís, X pertenece desde menos infinito, punto y coma, hasta -2 cerrado, porque está pintado el círculo, unión desde -1 abierto a más infinito. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en casa? Lo siguiente, seleccionar valores de estos intervalos, cualquiera, en este caso podría ser el 0, el 1, el 2, en este caso podría ser el -2 porque está incluido, el -3, -4, etcétera, y lo reemplazan acá, en la X, y se van a dar cuenta que va a cumplir. Por ejemplo, si yo selecciono el 0, porque está dentro de este intervalo, si reemplazas el 0, nos queda arriba 2, abajo ¿qué nos queda? 1. 2 dividido por 1, ¿cuánto nos da? 2. 2 es mayor o igual a 0, eso es verdadero. ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo selecciono un valor de este intervalo, eso se dejó para ustedes, lo reemplazas acá, te vas a dar cuenta que no cumple. Por esa razón no está dentro de la solución del ejercicio. Espero que lo hayan... Profe, Sí, decime. le hago una pregunta. Yo por ejemplo, en el 9 acá, en este mismo 9D, yo puse, o sea, lo reemplacé en vez de -2 por 2 y también me dio. ¿Es lo mismo? O Sí, sea, que quedó otro resultado. es correcto Porque me porque, quedó, por ejemplo, porque mira, ¿entendés? el 2 está Sí, acá dentro de este intervalo. Por eso sí te va a dar verdadero, porque está sí. dentro de este intervalo. Ah, ok. Ahora, entiendo tu consulta. Ok, ok. Sí, decime. No, no me queda bien claro eso de reemplazar. Bien, ahora lo vemos. Volviendo un poco a la primera consulta, ¿sí? Eh, el número 2 está correcto porque está dentro de este intervalo. Ahora, el hecho de que yo seleccione el número 2, ¿sí? Y lo reemplace acá, no me tiene que dar el mismo valor numérico que si yo reemplazo el -2, ¿sí? Bien, pero ambos están dentro del intervalo. Por esa razón se cumple. Ahora voy a Ok. responder la otra consulta. Genial. Su compañera no le queda del todo claro. Ahora lo vamos a hacer juntos.
Por ejemplo, podríamos pensar en un número que esté dentro de este intervalo. Podría ser el menos 1,5. ¿Por qué este intervalo no está dentro de la solución? Entonces, ¿qué ocurre si yo selecciono el menos 1,5? ¿Sí? Que está dentro de este intervalo. La regla de signo nos dice que este intervalo no está dentro de la solución porque nos dice que cuando es mayor seleccionas los que tienen signo positivo arriba. Pero igual yo he seleccionado un valor de este intervalo para ver que no cumple. Entonces, si lo reemplazas en el ejercicio, veamos qué ocurre. Arriba nos queda menos 1,5 más 2 dividido 1 menos 1,5 más 1. Ingresamos a la calculadora. Arriba tenemos menos 1,5 más 2. En el denominador tenés menos 1,5 más 1. Y esto nos resulta menos 1. Ahora, menos 1 es mayor o igual a 0. Eso es falso. En cambio, si nosotros tomamos otro valor, perdón, si nosotros tomamos otro valor de este intervalo que podría ser menos 1,7, intentarlo en casa y te va a dar falso. ¿Querés probar otro valor? El menos 1,8 te va a dar falso. El menos 1,1 te va a dar falso. Todos los valores que están dentro de este intervalo, a excepción del menos 2, te van a dar falso. Por eso no son parte de la solución. Ahora, ¿qué ocurre si vos seleccionás, por ejemplo, el menos 3? ¿Sí? Si seleccionás el menos 3, ¿qué ocurre? Lo reemplazás acá, te queda menos 3 más 2, dividido menos 3 más 1. ¿Y esto cuánto nos da? Arriba nos queda menos 1, abajo nos queda menos 2. Y esto vale 1/2. ¿1/2 es mayor o igual a 0? Sí, sí es mayor a 0. No es igual, pero es mayor. Entonces, esto es verdadero. Esta es una manera de corroborar. Cuando ustedes tengan el examen y si les aparece un ejercicio de esta naturaleza, bueno, ustedes resuelven esta parte y si le da tiempo lo pueden corroborar como yo lo estoy haciendo. Basta que vos selecciones un valor por cada intervalo y listo, lo estás corroborando. Por la duda, porque a veces Profe, uno se puede confundir. y el, Sí, decime. y el número, o sea, puede ser tantos como queramos mientras cumpla con la condición de que sea mayor, igual o menor igual a 0 o cualquier número. En este caso, cuando los valores que vos seleccionás de X tienen que cumplir que sean mayores o iguales a 0. Sí, tiene que cumplir con lo Claro, que te aparece arriba. Si fuera menor o igual, entonces tendría que cumplir claro, con mientras esa. cumpla la condición. Exacto, sí. Mientras que cumpla la condición, todo está ok. Ok, ok, pero no hace falta que sea solo el 0, puede ser -1, 2, -3, cualquiera, mientras cumpla. Buena consulta, buena consulta. Lo que ocurre es lo siguiente, Camila. Lo que ocurre es que el segundo miembro siempre va a ser un 0. Nunca puede ser un 1, nunca puede ser un -1. ¿Y por qué? Porque si es otro valor distinto a 0, como que la regla de signo no funciona. O sea, lo que te quiero informar es lo siguiente. Este matemático, ¿sí? No recuerdo el nombre. El matemático que, digamos, fabricó esta regla, por así decirlo, la única condición que te pide es lo siguiente, que el número que está ubicado en el segundo miembro sea 0. Si no es 0, su método de ese matemático no funciona. Básicamente es eso, ¿sí? Por eso está muy bien tu consulta. Siempre tiene que ser un 0. Ahora te preguntarás, y Isaías, entonces, ¿cómo resuelvo el ejercicio si no es 0? Eso también lo vimos en la clase anterior y lo vamos a reforzar el día de hoy. Bien, continuamos. Vamos a resolver ahora el ejercicio F de la pregunta 9. El ejercicio F es el siguiente. Es x más 2 dividido por x menos 1 menor o igual a 2. Observen este ejercicio. El segundo miembro no es 0. Por esa razón vos no podés utilizar la regla de signo de forma inmediata, por lo que les he mencionado anteriormente, ¿sí? Y también por la consulta de su compañera.
siempre tiene que ser 0 el segundo miembro para que funcione la regla del signo. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este ejercicio? El segundo miembro, como tiene que ser un 0, bueno, ese 2 que está con signo positivo lo pasas al primer miembro con signo cambiado. Observen. Ahora, como este número 2 lo pasas al primer miembro, el segundo miembro te queda en 0, porque no te quedó ningún número. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Siempre tenés que hacer eso. ¿Qué ocurre en los exámenes? En la mayoría de los casos, cuando nosotros consideramos este tema, ¿sí? Como que el segundo miembro no escribimos un 0, entonces la mayoría se confunde. Te vamos a ubicar un 3, un 4, un -5, un -6. Entonces, lo que vos tenés que hacer es pasarlo al primer miembro y el segundo te tiene que quedar 0. Ahora, otra cosa más. Aún no podés utilizar la regla de signos porque el primer miembro no está unificado. Fíjate que vos tenés una fracción y un número entero. Tiene que estar unificado todo esto. ¿Qué tenés que hacer? Utilizar común denominador o lo que se le llama carita feliz. La clase anterior lo vimos. Si yo tengo A sobre B menos C sobre D, esto también funciona si esto es una suma, también funciona. Entonces, puedes utilizar la técnica de carita feliz. Dibujas una carita feliz. Multiplicas A por D y le restas B por C porque estoy multiplicando conforme me indica la carita. Ahora falta la sonrisa, B por D. Listo. Ahora, si bien es cierto, estos dos números son fracciones. Acá nosotros tenemos una fracción y un número entero. Pero acordate que los naturales está dentro de los racionales. ¿Eso qué significa? Que cualquier número entero vos lo podés escribir como un número fraccionario. Este número 2 lo dividís por 1 y listo, solucionado el problema. Tenés una fracción. Ahora utilizas el método de carita feliz o común denominador, como deseas llamarlo, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora utilizas el método de carita feliz y esto es x más 2 multiplicado por 1, te va a quedar x más 2. Si lo querés escribir entre paréntesis, menos 2 multiplicado por todo esto. 2 multiplicado por x menos 1. Dividido por x menos 1 por 1, x menos 1. Recuerden que cualquier número multiplicado por 1 siempre te va a dar el mismo valor, el mismo resultado. Y todo esto es menor o igual a 0. Listo. Ahora, supuestamente el primer miembro está unificado, sí, pero te falta hacer unos pequeños cálculos, porque acá tienes que utilizar la propiedad distributiva, ver qué término puedes reducir, etcétera. Entonces, en primer lugar, retirás estos paréntesis y nos queda un x más 2. Ahora, este menos 2 lo pasas a multiplicar con estos dos elementos, es decir, utilizas la propiedad distributiva, lo que nosotros conocemos, ¿sí? Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 1, más 2. Todo esto dividido por x menos 1. Menor o igual a 0. Ahora tenés que sumar o restar respectivamente los términos semejantes. Acá vos tenés una x. Acá tenés un menos 2x. Esos dos términos son semejantes porque ambos tienen x. Entonces esto es menos x. Una x menos 2x menos x. 2 más 2 te resulta 4. Dividido por x menos 1. Observen que ahora tenés una expresión unificada en el primer miembro. ¿Se dan cuenta por qué en la mayoría de los casos en los parciales nosotros ubicamos acá un número distinto de 0? Por lo siguiente, porque cuando nosotros escribimos acá un número distinto de 0 y ustedes resuelven muy bien ese ejercicio, nos están demostrando a nosotros los docentes que ustedes saben utilizar como un denominador o carita feliz
y también que saben utilizar la propiedad distributiva, por esa razón. Bien, ahora hemos llegado a una expresión familiar, a lo que nosotros hemos resuelto el ejercicio anterior, ¿sí? Como el ejercicio D. Ahora sí podés utilizar la regla de signo. En primer lugar, tenés que encontrar los puntos críticos. ¿Cómo lo encontrás? Igualando a cero el numerador y el denominador por separado. Vos tenés un menos x más 4, lo igualás a 0. Por otro lado, el x menos 1 es distinto de 0. Despejás la variable x, lo dejo esto unos segundos por si alguien no terminó de copiar, y si no, sáquele una captura mejor. Ahora vamos a encontrar los puntos críticos. Despejas la x, cancelas los negativos, x vale 4. Recuerden que este símbolo que acabo de hacer es, digamos, es mi costumbre, ¿sí? Significa que ha concluido un proceso. Despejas la x, nos queda que x es distinto a 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos para este ejercicio son, vamos a escribirlo de forma ordenada, el 1 y el 4. Construís una recta numérica más infinito menos infinito. Ubicás el 1 y el 4. Veamos cuáles van con el círculo pintado. Pues que acá un círculo y acá otro círculo. Veamos. Si nos aparece el símbolo igual, entonces alguno de los dos tiene que ir pintado. Va a ir pintado el número 4, porque el número 4 surge del numerador, por esa razón. Como surge de arriba, se pinta este círculo. Es decir, está incluido en la solución. El 1 no lo pintas porque el 1 surge del denominador. Acordate que el denominador no puede ser 0, porque cuando yo reemplazo este 1 acá, te resulta 0, por esa razón. Por más que tenga esta raya, vos no lo podés pintar ese 1. Ahora, necesito saber con qué signo voy a arrancar. Recuerden que la regla de signo nos dice de derecha a izquierda. Algunos de ustedes prefieren hacerlo de izquierda a derecha. Y cuando hacen eso, esto me ha pasado en cuatrimestres anteriores, los chicos me dicen, Isaías, pero cuando yo lo hago de izquierda a derecha me da lo mismo. Ok, pero eso ocurre en la mayoría de ejercicios, pero por ahí te puede parecer un ejercicio extraño, raro. Así que para evitar problemas a futuro, hacelo de derecha a izquierda, ¿sí? Por las dudas, porque es lo que más se recomienda. Así funciona este método, ¿sí? No vamos a entrar en más detalle. Entonces, veamos, ¿qué signo tiene X arriba? Arriba la X tiene un signo negativo. Fíjate que ahora sí cambia, porque algunos me preguntan, Isaías, pero X siempre tiene positivo. ¿Por qué siempre le decís hay que ver el signo de X si X tiene positivo? Observen este ejercicio, ¿qué ocurre? X no tiene signo positivo, X tiene un signo negativo. Entonces, arriba es un menos, abajo es un más. Menos entre más, ¿cuánto nos da? Menos. Es lo que nosotros sabemos del secundario, ¿sí? Menos entre más es menos. Entonces, arrancas con el signo menos. Luego, lo cambias por un signo más y luego por un signo menos. Y así sucesivamente. ¿Qué región vamos a sombrear para escribir nuestra solución? Como nos dice menores a 0, los que son menores a 0 son los negativos. Entonces vamos a seleccionar este intervalo. Perdón, eran los otros.
¿sí? Me he confundido. Les pido mil disculpas, me emocioné por el ejercicio. Lo que voy a pintar de negro es la solución, porque son los menores. Bien. Entonces, la respuesta es X pertenece desde menos infinito hasta 1 abierto, unión, desde 4 cerrado a más infinito positivo. Listo. Recuerde que acá la respuesta es los que son menores a 0, ¿sí? Igual, como que este método ya lo conocen, así que me va a disculpar el error que tuve y sombré esta parte. Pero guíense por el color de negro. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. El ejercicio G queda para ustedes. Intenten resolverlo solo. Después vayan a los resueltos. En los resueltos, ese docente que muy amablemente se tomó el tiempo de tipear todos los ejercicios de la guía, lo ha resuelto pero utilizando otro método matemático. Quizás ese método matemático es lo que ustedes vieron en el secundario, ¿sí? Depende de ustedes, chicos, chicas. Si lo quieren resolver este tipo de ejercicios como están los resueltos, lo pueden hacer. O si lo quieren resolver como yo les estoy explicando, genial, ¿sí? Para mí me parece mucho más breve, más corto este método. Los puntos críticos no es necesario escribirlos, vos los sacás mentalmente, solo que yo lo escribo todo para que me siga, ¿sí? Después esto no es necesario escribirlo, directamente construirse una recta y listo. Tenemos una consulta por el chat, veamos. Consulta, ¿por qué le dio negativo? Negativo, ¿te referís a esta parte? ¿Por qué arranqué con el negativo? Acá tu compañero te respondió. Sí, exactamente. Arranqué con el negativo, por lo que mencionó tu compañero, porque arriba la X tiene signo negativo, entonces un menos. Abajo la X tiene un signo positivo. Fíjate que su signo es el que está a la izquierda y es un signo positivo. Menos entre más, menos. Lo que mencionó tu compañero. Menos entre más es menos. Por esa razón yo arranqué con el signo negativo. Y la respuesta son los intervalos que tienen arriba el signo negativo, por lo que nos dice que son menores a 0. Por esa razón. Bien. De nada. Ahora vamos a resolver el ejercicio donde tuvieron problema muchos de sus compañeros. H. El ejercicio H nos dice 1 sobre X menor a 2 sobre X. Observemos este ejercicio como que en el segundo miembro nos aparece la X y eso nos ocasiona confusiones. Entonces, lo que tenés que hacer es lo que tenemos en el segundo miembro, lo tenemos que pasar al primer miembro. Por ejemplo, acá está con signo positivo, lo pasas con signo negativo. Y de esa forma el segundo miembro nos queda 0. Ahora, ¿qué nos falta para poder utilizar la regla de signo? Nos falta unificar el primer miembro. Eso ténganlo claro, chicos, chicas. El segundo miembro tiene que ser 0 y el primer miembro tiene que estar unificado. Bien. Ahora, el primer miembro no está unificado. Utilizas el método de carita feliz. 1 por X nos resulta X, menos 2 por X, 2X. Todo esto dividido por X por X, X al cuadrado. X menos 2X menos X. Abajo que nos quedó, X al cuadrado. Acá sí puedes utilizar la regla de signos, pero fíjate que arriba vos tenés una X sola y abajo una X. Entonces podés simplificar. Simplificas una X con una X de abajo, porque el de abajo tiene exponente 2.
Entonces, ¿qué nos va a quedar? Arriba nos queda 1 y abajo nos queda X. Vuelvo a repetir. Acá he utilizado carita feliz. ¿Sí? Mejor dicho, como un denominador. Ahora restas el X menos 2X, te queda menos X. Como arriba nos queda menos X y abajo nos queda una X, es simplificado. Entonces, arriba me queda 1 y abajo me queda un X elevado a la 1. Recuerden que vos podés simplificar las X siempre y cuando sean monomios. ¿Qué significa monomios? Que quede únicamente la X. Porque si ustedes tienen otra expresión, a ver, por ejemplo, arriba, que nos quede como los ejercicios anteriores, ¿no? Esta X que está acá, vos no lo podés simplificar porque no tiene sentido. No podés simplificar estas X porque arriba están sumando o restando valores. En cambio, acá sí podés simplificar porque tenés únicamente monomios, es decir, una X. ¿Sí? No está ni sumando ni restando. Algunos piensan que está restando porque aparece signo menos. No, ese es el signo de la X. Es distinto. Voy a revisar. Tenemos una consulta. Buen día. Si son la misma base, denominador X, ¿no se puede restar igual en vez de hacer la carita feliz? Muy buena consulta, Rocío. Me agradó tu consulta. Su compañera me ha comentado lo siguiente. Si estas dos fracciones tienen una X en el denominador, no es necesario utilizar carita feliz. Muy bien. Su compañera se refiere a lo siguiente, ¿sí? Los que me entendieron esta parte, genial. Se los voy a explicar de otra forma. Su compañera se refiere a lo siguiente. Si yo tengo 1 sobre X menos 2 sobre X, ¿qué nos dice la matemática? Cuando yo tengo dos fracciones homogéneas, ¿qué significa que dos fracciones sean homogéneas? Que los denominadores sean iguales. ¿Qué nos dice la matemática? Les pido mi disculpa porque de esto me olvidé, ¿sí? Me fui por el método más complicado. Pero gracias a su compañera voy a explicar otra forma. Cuando yo tengo fracciones homogéneas, ¿sí? La matemática nos dice, vos directamente podés operar los numeradores. Por ejemplo, como estas dos fracciones son homogéneas porque el denominador es el mismo, escribí directamente el X y arriba, ¿qué nos dice? 1 menos 2, directamente resolves la operación. ¿Cuánto vale 1 menos 2? Menos 1. Observen que aquellos que saben esa teoría matemática que nos dice que si yo tengo dos fracciones homogéneas, directamente resolves el ejercicio, como que lo que acabo de explicar, te ahorras todo este procedimiento, te ahorras todo este choclo. Ustedes deciden, lo resuelven de esta forma o de esta otra forma. Pero acá tenés que tener claro cuando dos fracciones son homogéneas, ¿sí? Tenés dos formas de resolver el ejercicio. Gracias, Rocío. Bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a utilizar el método de regla de signos, ¿sí? Fíjate que arriba no me aparece X. Entonces vos te preguntarás, ¿cómo obtengo los puntos críticos si arriba no tengo X? Como arriba no te aparece X, listo. Recuerden que la clase anterior resolvimos un ejercicio muy similar, ¿sí? Entonces, como arriba no me aparece X, no hay problema. Trabajas con el denominador. El denominador es una X. Este menos está arriba, ¿sí? El denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Listo. Recuerden porque está en el denominador. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Solamente existe un punto crítico. ¿Cuál es ese punto crítico? El 0. El 0 es el único punto crítico. Construís una recta numérica. Veamos si llegamos. Creo que sí. Nos quedan 2 minutos en Zoom. Más infinito. Menos infinito. Ubicás el 0 y va con un círculo sin pintar porque el 0 surge del denominador. Ahora, veamos con qué signo tengo que arrancar. Arriba tenés un menos. Abajo
¿Qué signo tiene la X? Positivo. Menos entre más, menos. Entonces arrancas con el signo menos. Menos, luego un más. ¿Cuál sería la respuesta? Como nos dice menores a 0, pintas los negativos. ¿Sí? Siguiendo la regla de arriba, porque yo sé que acá están los positivos, ¿sí? Pero estoy pintando esto porque arriba tengo un menos, porque estoy utilizando la regla de signos. Entonces la respuesta es X pertenece desde 0 a más infinito. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Como nos queda prácticamente un minuto, voy a cortar este enlace de Zoom y voy a enviar el último enlace de la clase en unos instantes.